Hola jóvenes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión especial en la que habremos de tocar el tema de la jerarquía de Chomsky, un tema muy importante que creo que sí merece una explicación de parte de un servidor, porque sí se pueden confundir ustedes cuando estudian en diferentes fuentes de consulta acerca de este tema. Por lo que pues les presento esta exposición esperando que les sea de utilidad. Bien, vamos a presentar mi pantalla. Y vamos a pasar a el Open Board, nuestra herramienta de trabajo, con la que tenemos muchas herramientas aquí para trabajar. La jerarquía de Chomsky es el tema que nos interesa en estos momentos. Muy importante porque aquí Noam Chomsky nos explica, según su criterio personal, y muy acertado, por cierto, de cuál es la mejor forma de clasificar las gramáticas formales. Para eso sirve esta jerarquía de Chomsky. No, Chomsky es un personaje muy importante, es relevante él, en muchas áreas del conocimiento humano. Él vino en una ocasión por aquí a la Universidad de Guadalajara, estuvo en el Paraninfo y me tocó estar ahí presente en esa ocasión. Él, fíjense lo que son las cosas, vino a hablar sobre globalización y en general sobre ciencias sociales. Y es que es una persona muy versátil que él pues tiene muchos conocimientos sobre diversas áreas del conocimiento humano. Se le cita en muchas áreas del conocimiento. Yo en alguna ocasión leí que lo citaban a él precisamente en un libro de psicología, un libro que trataba sobre eh, pues psicología de los niños, y se le citaba a él cuando se hacía mención de que él había propuesto una teoría para explicar cómo los niños, eh, cuando nacemos y sin dominar ninguna lengua nativa, ninguna lengua materna, adquirimos el conocimiento de un idioma, por ejemplo, en nuestro caso, pues del español. ¿Cómo es posible que de no saber nada, no conocemos el español, vamos adquiriendo el dominio del idioma? Sí. Y en muchas otras áreas del conocimiento se pueden encontrar referencias de este gran, ilustre intelectual, Noam Chomsky. Él, más o menos por ahí en 1956, hizo una clasificación de las gramáticas formales, como lo hemos comentado. Lo curioso del caso es que Chomsky, pues no es matemático, no es computólogo, no es informático, no se dedica a nuestras áreas del conocimiento de las ciencias exactas. Él, su área de estudio, en donde tiene inclusive doctorado, pero que no tiene que ver con las ciencias exactas y la ingeniería, es la lingüística. Él es un personaje muy importante en diferentes áreas, pero sus estudios curriculares son en lingüística. Uh-huh. Bien, aquí estamos viendo en la pantalla un diagrama de Venn, donde se muestra la forma como Noam Chomsky quiso hacer la clasificación de las gramáticas, donde él, como vemos aquí, dispone las diferentes gramáticas que existen. Todas las gramáticas válidas se encuentran ubicadas en este conjunto universo de gramáticas, delimitado por este rectángulo. Cualquier gramática válida, pues aquí está adentro. Si no es una gramática válida, pues no se encuentra aquí, porque hay gramáticas en apariencia, pero que en la realidad pues ya no son válidas esas pseudogramáticas. Uh-huh. Bien, así es que pues Noam Chomsky, cuando hizo la jerarquía de Chomsky, no se le ocurrió repartir las gramáticas así como si fuera un gran pastel, el pastel de las gramáticas formales, y partir en rebanadas, donde cada rebanada era un tipo de gramática. No, Noam Chomsky es una clasificación más acertada y que más nos sirve a nosotros, profesionistas en tecnologías de la información, como jerarquía, precisamente, donde va anidando cada nuevo tipo de gramática dentro de las
anteriores, de la o las anteriores. Vean ustedes cómo, por ejemplo, le llamó tipo cero a la gramática más general. A cualquier gramática, de hecho, la clasificó como gramática tipo cero. De tal manera que una gramática mínimo es de tipo cero. Cumpliendo ciertos requisitos, puede llegar a ser tipo 1. Cumpliendo otros requisitos más selectos, se hace de tipo 2. Y la élite de las gramáticas es la gramática de tipo 3. ¿Sí? Así están entonces acomodadas. Y esta es la causa por la que esta clasificación se llama jerarquía. Es una jerarquía en cuanto a un orden, ¿sí? Una precedencia de los tipos de gramáticas entre unos y otras. Aquí, pues bueno, sabemos por nuestra experiencia ya conocida que una gramática, pues, cumpliría con cierto tipo de requisitos. Esto se determina precisamente, como lo vamos a ver un poco más adelante, por el tipo que tienen las reglas de producción. Es en las reglas donde nos vamos a dar cuenta de qué tipo de gramática se tiene. No tanto en los no terminales o en los terminales o en el símbolo inicial, sino más bien en las composiciones, reglas o producciones. Sí. Y bueno, puede ser que una gramática, por ejemplo, cumpla con ciertos requisitos y la clasifiquemos aquí en donde está esta X. Digamos que esta X corresponde a una gramática de tipo 2. Esta gramática que estoy iluminando aquí, representada por una X, es de tipo 2. Uh-huh. Es cierto también que es pues de tipo 1 y de tipo 0. También. Sí, es evidente que sí. Sin embargo, cuando alguien nos pregunte de qué tipo es la gramática, esta que está aquí, la gramática que está ahorita señalada con el apuntador rojo, pues no sería correcto decir que es de tipo 0 o de tipo 1. Dirán, ¿pero cómo? Pues sí, sí es de tipo 0 y de tipo 1. Sin embargo, cuando clasificamos las gramáticas, tenemos que llegar hasta el tipo más selecto que logren alcanzar. La respuesta, la gramática es tipo 0 o la respuesta, la gramática es tipo 1, se considerarían respuestas incompletas, porque también habría que mencionar que la gramática es de tipo 2. En alguna ocasión una alumno o alumna me decía que una gramática, por ejemplo, con características como esta que estoy aquí señalando, pues era tipo 0 y tipo 1. Y me decía, bueno, que no tengo bien la respuesta. Yo le dije, sí, pero en parte solamente en parte. Recuerda que tienes que especificar hasta dónde logra llegar la gramática. Entonces, pues sí, la alumna reconoció, fue una alumna, que pues la gramática también era tipo 2 y ella no lo mencionó en la respuesta. Para que cuando ustedes resuelvan un problema de este tipo en actividades, pues no se les olvide poner el tipo más selecto, más exclusivo que logra alcanzar una gramática. En este caso, por ejemplo, esta es de tipo 2. Así como esta, pues esta sí, la que estoy iluminando ahorita, es de tipo 3. Y ya con eso, no hay que decir nada más. Aquí existe una similaridad, como cuando nosotros decimos el grado, el nivel de estudios de una persona. Cuando una persona tiene maestría, no decimos el maestro, ingeniero o bachiller, sino simplemente el maestro, cuando tiene maestría. Una persona con doctorado, pues es el doctor. Sería absurdo que dijéramos el doctor, maestro en ciencias, ingeniero y bachiller, Juan Pérez López, por ejemplo, ¿no? Basta con decir, pues el doctor. Entonces, pues aquí también vamos a hacer lo mismo. Sobreentendiendo, pues, que sí se cumple con los tipos más generales, a partir del que estamos nosotros especificando. Uh-huh. Entonces, pues bueno, de esta manera nosotros vemos dónde cae nuestra gramática y así la podremos clasificar. ¿Sí? Y claro, puede haber gramáticas por aquí o por acá. Las que están aquí son tipo 1, también son tipo 0, pero no se dice, nada más se sobreentiende. Y una gramática que está por acá, pues esa sí es tipo 0 y no hay vuelta de hoja. Es tipo 0 y no hay más que decir. Bien, de esta manera es como se hace esa clasificación. Eh, Podría haber otros intentos de hacer otra jerarquización en mayor o en menor cantidad de gramáticas, pero
la cantidad adecuada es de 4. Cuatro tipos de gramáticas. No se necesitan más. Tampoco es conveniente que haya menos. 4 es la cantidad ideal. Y sobre todo, Noam Chomsky hizo una clasificación muy adecuada para nosotros, los profesionistas en tecnologías de la información y las comunicaciones, pues nos quedó pero a la medida. Y eso que Chomsky no era profesionista en tecnologías de la información. Sin embargo, como lo vamos a ver después en este curso, las gramáticas como esta que está aquí, donde está el que parece un triángulo, son gramáticas que se utilizan para definir lenguajes. Lenguajes que pueden ser reconocidos por gramáticas de tipo 3 y que corresponden a lo que nosotros requerimos para poder diseñar un reconocedor, un analizador lexicográfico de un compilador. Precisamente diríamos que las reglas para definir la construcción lexicográfica de los componentes léxicos en un lenguaje de programación como C corresponde a una gramática tipo 3, mientras que las gramáticas tipo 2 pues corresponden a las gramáticas que se utilizan para definir la sintaxis también en un lenguaje de programación como C, C++. De hecho, un analizador sintáctico podría diseñarse en base a un reconocedor de gramáticas tipo 2. Y el analizador lexicográfico podría ser un autómato reconocedor para lenguajes generados por gramáticas de tipo 3. Muy bien. Casi no hablamos de gramáticas tipo 0 y tipo 1, y aunque es importante conocerlas, pues para saber que existen, no se les va a dar mucha utilidad práctica en la teoría de la computación. Bien, vamos a mover esta barra para acá y vamos a ver ahora la parte de la tabla que tenemos aquí presente, donde anotamos precisamente aquí los 4 tipos de gramáticas. Son 4 los tipos de gramáticas desde el 0 hasta el 3. Bien, cada número de gramática está relacionado con un nombre, de tal manera que las gramáticas no solamente se les reconoce por un número, sino también por un nombre, que es el que aparece en la primera columna. Y de hecho es más común decir el nombre de la gramática que el número, el tipo. De tal manera que ya, a partir de este momento, a las gramáticas tipo 3 las llamaremos regulares y de vez en cuando pues las llamaremos de tipo 3. Es más común llamarles regulares a esas gramáticas. Como también es más común llamarle a las gramáticas de tipo 2 libres o independientes de contexto. A veces también las llamen de contexto libre en vez de libre de contexto. ¿Sí? En inglés pues es free context grammar. Bueno, la puedes llamar libre o independiente de contexto o de contexto libre, como algunos autores así las llaman. ¿Sí? Más que de tipo 2, pues vamos a usar el nombre. Gramáticas tipo 1, pues se conocen como sensibles al contexto. Una gramática tipo 1, pues sí, se puede llamar también sensible al contexto, mientras que la gramática de tipo 0 la podríamos llamar la gramática sin restricciones o no restringida, lo cual es lógico porque pues para que una gramática sea por lo menos de tipo 0, pues no hay que poner restricciones. ¿En dónde? Pues en las reglas de producción. Si le empezamos a poner restricciones a las reglas de la gramática, pues capaz que no cumple con las restricciones y al rato pues va a ser una gramática válida que no va a ser de tipo 0, lo cual pues no nos conviene. Queremos que todas las gramáticas, las que sean válidas, caigan en algún tipo. Mínimo entonces hay que acomodar las gramáticas en el tipo 0 y mínimo pues entonces hay que considerar que pues en el menor de los casos ya si una gramática no cumple con tipo 1, tipo 2 o tipo 3, pues que cumpla con tipo 0. Por eso mejor no le ponemos restricciones a la primera de las gramáticas, a la tipo 0. Entonces ya comprendemos qué es lo que significan las dos primeras columnas de la tabla. Nombre y número, o tipo, también se le llama, de cada uno de los 4 clases de
gramáticas formales, según la jerarquía de Chomsky. Bueno, vamos a analizar la siguiente columna de esta tabla, la columna que dice lenguaje. Y es que fíjense que Noam Chomsky, al hacer la clasificación de las gramáticas, también nos está proporcionando un procedimiento que sirve para clasificar lenguajes. Y es que, pues todo depende de qué lenguaje, de qué gramática generó el lenguaje, para decir que el lenguaje, pues, es de ese mismo tipo. Por ejemplo, esta gramática que tenemos aquí donde está la X, es lógico, pues genera un lenguaje formal. Si me dijeran, oye, ¿y ese lenguaje formal de qué tipo es? Pues lógico, es un lenguaje, como dice la tabla, igual, también llamado libre de contexto. Aquí dice en la tabla, si seguimos el mismo renglón. Entonces, esta gramática libre de contexto genera un lenguaje libre de contexto. Así como esta gramática, que esa la representamos así gráficamente, es una gramática regular. ¿De qué tipo es el lenguaje que produce? Pues regular también, ¿verdad? ¿Sí? De tal manera que Noam Chomsky también nos está ayudando a clasificar también los lenguajes. Ah, ¿qué tal? Sí, los lenguajes también quedan clasificados. Una aclaración que les hago en este momento. Más adelante, cuando hablemos de gramáticas equivalentes, podremos ver que alguna gramática de un cierto tipo puede tener gramáticas equivalentes de un tipo, de un número más bajo. Por ejemplo, esta que está aquí, esta de aquí es una gramática libre de contexto. Podría haber una gramática equivalente a esta que genere un mismo lenguaje que esta, pero en libre de contexto, lo cual no es una contradicción, no es un error. Lo que pasa es que las gramáticas libres de contexto también son sensibles al contexto, aunque no lo mencionemos así, pero pues también lo son, ¿sí? Igual, pues si tenemos una gramática regular, no nos extrañe que exista una gramática equivalente en libre de contexto. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Es que son también libres de contexto las gramáticas regulares. Sí, claro, claro que lo son. Entonces, no hay ningún problema, ninguna contradicción, nada, nada de eso. Y si alguien dice, oye, pero entonces ahí qué, la gramática qué es, libre de contexto o regular. Si dos gramáticas de diferente tipo generan el mismo lenguaje, lo cual es posible. Ah, bueno, pues hay que llamarla según el tipo más exclusivo que logre alcanzar, ¿sí? Si un lenguaje es generado por una gramática regular, así sea también generado por una gramática equivalente libre de contexto, se le sigue llamando regular al lenguaje. ¿Pero es libre de contexto? Sí, sí, también lo es. De acuerdo a la jerarquía, pues sí, eso es normal. Ujú. Bueno, pues correcto. Por cierto, aquí tenemos enmarcados los nombres de los lenguajes libre o independiente de contexto y regular. Y están aquí remarcados porque precisamente son dos unidades temáticas que tenemos que ver aquí en nuestro curso. Las dos siguientes unidades temáticas del curso de Teoría de la Computación son precisamente sobre gramáticas, lenguajes, por lo mismo, libres o independientes de contexto, la unidad temática 3, regular, la unidad temática 4. Por eso están inclusive aquí remarcadas. Y pues estos dos lenguajes que tenemos aquí, hay que conocerlos, hay que identificarlos, pero pues aclarar desde este momento que no son tan importantes para el curso. Es importante identificarlos, conocerlos, saber que existen, pero pues utilidad práctica no la tienen mucho, no tienen demasiada. Bien, pasamos a la última de las columnas de esta tabla, donde vemos el autómata o reconocedor, también reconocedor, donde por cierto están marcados tres autómatas o reconocedores que corresponden a unidades temáticas que vamos a ver en la segunda mitad del curso. La primera mitad del curso vamos a ver gramáticas y lenguajes, nos vamos a ser expertos en estos dos temas, y en la segunda parte del curso vamos a ver los reconocedores, máquinas o autómatas, según sea el caso y según la gramática. Aquí pues sí se integra la máquina de Turing, el reconocedor de cualquier tipo de lenguaje generado por cualquier tipo de gramática válida.
Y obviamente estos dos, pues si estamos viendo estos dos lenguajes, pues también hay que ver los autómatas correspondientes a dichos, a ambos, tipo 2 y tipo 3. Como que la gramática tipo 1 con su lenguaje y su autómata, pues son los que menos los vamos a utilizar, pero insisto, también hay que conocerlos, cómo son. La máquina de Turing, aparte, la vamos a ver porque, pues no solo es el reconocedor de cualquier gramática, de cualquier lenguaje, tipo 0, sin restricciones la gramática, sino que también es un modelo formal muy poderoso, muy potente. Pues claro, es una máquina universal porque no tiene restricciones de que solamente sirva para un tipo de lenguaje, sino que pues sirve para cualquiera de los lenguajes, generada por cualquiera de las 4 gramáticas. Eso lo hace, pues, eso sí, el modelo, pues, como que un poquito más poderoso, potente, ¿no? La máquina de Turing, también por eso se le llama la máquina universal de Turing, porque es la que abarca, pues, cualquier caso de cualquier lenguaje, para ver si la cadena generada por una gramática sí pertenece al dicho lenguaje, o también discriminar cuando no pertenece. Por eso son los reconocedores. Y a la vez, entonces, la máquina de Turing, pues, sirve para utilizarla en problemas de un tema fundamental en las ciencias computacionales, el tema de la computabilidad. Algoritmos que puedan ser computables, no computables, algo muy, muy importante en las ciencias computacionales por eso. Es que aparece ahí también enmarcada. Y de hecho es el módulo con el que terminamos nuestro programa. Es el culmen, es la cereza del pastel, como dicen. Y antes de este, pues vamos a ver estos dos, ya que son los reconocedores de estos dos lenguajes respectivamente. Autómata finito reconoce lenguaje regular, autómata de pila reconoce lenguaje libre de contexto. Con eso fíjense todo lo que logra Chomsky. Clasificar gramáticas, automáticamente se clasifican también los lenguajes y quedan bien definidos cuáles son los reconocedores para cada uno de los 4 tipos de gramáticas. Pues algo muy útil. Nadie podría mejorar eso, por eso es que no existe la jerarquía de Gómez Andrade, ¿verdad? Por ejemplo, pues no, esta ya es bastante útil, bastante adecuada para los propósitos de manejar las gramáticas formales en las ciencias computacionales. Así es que bueno, pues aquí tenemos la primera de nuestras presentaciones y vamos a pasar a lo siguiente. ¿Cómo se clasifican ahora sí? ¿Cómo se identifican los tipos de reglas? Porque dijimos que en las reglas gramaticales es donde vamos a ver de qué tipo es una determinada gramática. Sí, efectivamente, cuando ves una gramática tienes que eh, analizar las reglas gramaticales para ver, pues, a cuál de los 4 tipos pertenece tu gramática. Aquí están, según uno de los textos oficiales de la materia, que inclusive aparece en la bibliografía, el tema, el criterio de la jerarquía de Chomsky y la clasificación de los tipos de gramáticas. Aquí está compilado para que lo tengan. Es el libro de Jurado. La autora Jurado es la que está proponiendo esta forma de clasificar las gramáticas. Y bueno, como este libro es muy importante dentro de la bibliografía, pues vamos a presentarles la propuesta de la, de la autora. ¿Cómo identificar las gramáticas desde la tipo 0 hasta la tipo 3, según Jurado? ¿Por qué digo que según Jurado? Bueno, esta autora dice primero, las gramáticas de tipo 0, que también se llaman recursivamente enumerables, también se les puede llamar así, o sin restricciones. Así lo menciona la autora. Y aquí nos muestra las producciones válidas. Hago un poquito más grande aquí para que se pueda ver mejor. Ahí están. Bien, según se podrá dar cuenta el estudiante, aquí tenemos un formato general para cualquier regla, que sabiendo interpretar lo que significa cada parte,
pues queda más claro, ¿no? Nótese que aquí tenemos X, Y y la V. X, Y, V, ahí donde marqué con color verde, de manera respectiva. Y aquí dice lo que significan X, Y y la V. Son cadenas que pertenecen a la cerradura de Klein de un alfabeto. Vamos a ver así brevemente. Ejemplos muy sencillos. Simplemente supongan ustedes que N fuera igual así, para no extendernos mucho. En una gramática son los no terminales, recuerden. Por ejemplo, A, B y C. Y que los terminales fueran, para este ejemplo, algo sencillo, ¿sí? 0 y 1, los bits. Sí, los no terminales generalmente se eligen letras mayúsculas por costumbre, por tradición y para no confundirnos, para más o menos estandarizarnos. Terminales, pues ahí sí ponemos los símbolos de los que se van a formar las palabras del lenguaje. Entonces, cuando buscamos aquí qué es esto del alfabeto, cerradura de Klein del alfabeto, bueno, en este caso, vamos a ver que el alfabeto es igual a la unión de estos dos. N unión con T. La unión de estos dos conjuntos previos, la unión de esos dos conjuntos da el alfabeto. ¿El alfabeto de qué? Pues el alfabeto de la gramática. Quiere decir que el conjunto formado por A, B, C mayúscula, 0 y 1 es el alfabeto. Ya vimos el alfabeto para un lenguaje. Ahora estamos viendo pues, lo que sería el alfabeto para una gramática. Así se le llama también a esta sigma mayúscula. Es alfabeto, sigue siendo alfabeto, pero pues ahora es para la gramática y se obtiene de unir estos dos conjuntos. Entonces, fíjense que cuando tú tienes una regla en la que básicamente lo que nos están diciendo básicamente es usa exclusivamente los elementos que forman parte del alfabeto. Usa estos 5 elementos, como tú quieras usarlos porque es cerradura de Klein, como tú gustes y desees, pero no me vayas a salir con que en una regla utilizaste, dos, o tres, o cuatro, o D, o E, o F, mayúsculas, o A, B, C, minúsculas, o alfa, beta, gamma. No uses símbolos que no se encuentran definidos en N unión T. ¿Qué es lo que tú puedes usar en una composición? Lo que nos está diciendo esta notación es exclusivamente estos 5 elementos para este ejemplo. Para este ejemplo, porque cada gramática tiene su conjunto de no terminales y de terminales. Pero por lo pronto, para este formato, lo que dice aquí, X, Y y la V pertenecen a la cerradura de Klein de estos 5 elementos revueltos. ¿Sí? Revueltos porque es unión. Revuélvanlos, úsalos como quieran. ¿Cuántos símbolos tenemos en X, en Y, en V? Los que ustedes gusten. Los que ustedes gusten. Por eso es cerradura de Klein. Inclusive podrían ser lambdas. De hecho, alguien me dice, oye, ¿y si X, Y, O, Y, I, O, V fueran lambdas? Está bien. Aquí lo que me están diciendo es, está prohibido usar símbolos que no forman parte de el alfabeto de estos 5 elementos. Eso es lo que me están diciendo y nada más. Bien, otra cosa que ustedes notarán aquí, perdón, es que ya aparece un símbolo A mayúscula. Ah, caray, esa mayúscula que aquí dice. A mayúscula pertenece al conjunto alfabeto subíndice N. Alfabeto subíndice N no es otra cosa sino este conjunto N. Algunos lo llaman N, otros lo llaman alfabeto subíndice N.
Sí, pero es este. Finalmente, como aquí dice, pues es un no terminal. Uno, porque no tiene cerradura de clean en el alfabeto. El alfabeto no tiene cerradura, ni positiva ni de clean. Bueno, pues entonces es un elemento y solamente uno. Solamente un elemento. Gracias. El problema de siempre es la garganta. Bien. ¿Esto qué significa? Pues que en el lado izquierdo de todas las reglas, absolutamente todas las reglas, deben de tener al lado izquierdo al menos uno terminal. Al menos uno, porque donde está la A mayúscula hay un infijo, que como también recordarán, un infijo puede estar en cualquier parte de la cadena en realidad. Ese infijo es uno terminal, donde aparece antes de o después de, donde sea. Porque recuerden que X, Y pueden ser inclusive vacías, cadenas vacías. Bien, en alguna parte del lado izquierdo de la regla aparece un único no terminal, o sea, uno de estos tres. Uno de esos tres aparece al lado izquierdo de la regla. Sí, eso es requisito. ¿Puede haber terminales al lado izquierdo de la regla? Pues yo entiendo que sí, porque X, Y, ambos pueden contener terminales, por lo que dice aquí, ¿verdad? Sí. Alfabeto es la unión de estos, entonces puede haber terminales al lado izquierdo de las reglas. Yo entiendo que sí, según mi apreciación de la notación matemática que estoy viendo aquí. Entonces, esta es una forma muy original de mencionarnos a nosotros que para que sean gramáticas, para quedar por lo menos clasificadas como de tipo cero, hay que cumplir con dos condiciones que son usar en todas y cada una de las reglas exclusivamente los terminales y no terminales sin usar ningún símbolo extra que no esté ahí en N unión T. Y además, que todas las reglas deben de tener al lado izquierdo al menos un no terminal. Ese es el requisito. Correcto. Bien, esa es la gramática de tipo cero. Revisar una gramática a ver si es de tipo cero, pues bueno, puede ser útil, porque pues primero antes de revisar una supuesta gramática hay que ver que de veras cumpla, pero bueno, eso es algo muy rápido, algo que evaluamos muy rápido. Después vienen las gramáticas de tipo uno, sensibles o dependientes del contexto. Miren, esta también es sensible o dependiente del contexto, como dice aquí. Y aquí tenemos el formato que deben de tener las reglas de producción, todas, absolutamente todas. Bien, se diferencian las los dos formatos, porque aquí aparecen las X y las Y, que también están aquí X y Y. ¿Sí? En el texto cero no se llaman X y Y, se llaman alfa y beta. Bueno, si están estudiando el texto cero, recordarán que ahí no se menciona X a Y produce X, V, Y, sino alfa A, Y produce alfa, beta, Y. En el texto cero, desde acá esta la llaman beta y acá se llama beta. Bueno, como quiera que sea, recuerden que es lo mismo, nada más puede adecuarse a veces la notación. Y como lo llama un libro, como lo llama un autor, perdón, puede cambiar con respecto a cómo lo llame algún otro. Bien, pues entonces, vamos a inclusive hacer un poco más grande todavía esto para que se vea mejor. Bien, pues por lo que dice aquí, entonces, aquí hay un prefijo, hablando en términos de lenguajes formales, un prefijo que también se repite acá, un posfijo que también se repite acá, y hay dos infijos. ¿Sí? Hay prefijo, infijo, posfijo, produce, prefijo, infijo, posfijo. Hay que aclarar que esta autora le da mucho por usar esta notación que está tomada de la forma normal de Backus-Naur, BNF. Por ahí le faltó una N a las siglas. Bueno, después les explico por qué. Es dos puntos igual, por cierto. Aclaro, es la flecha que significa produce, se convierte o se transforma en.
se convierte, se produce, se transforma. Sí, es la famosa flechita, nomás que aquí esta autora decide utilizar BNF, aunque la gramática no sea utilizada para fines computacionales, sino eminentemente matemáticos. Está bien, lo puede hacer el que quiera, ¿verdad? Pero bueno, se me pasó a decirles que esta es la flecha de produce. Ujú, esa es. Bien, entonces, pues, ¿qué es cada cosa? Aquí nuevamente vemos como aquí, que A pertenece al alfabeto de los no terminales. Recuerden que esto es el conjunto N, por aquí lo dejamos, aquí se nos perdió, pero esto significa que el infijo del lado izquierdo es un único no terminal. Un único no terminal. Ujú. La V ya no es cualquier cosa, ya ahora es un elemento, una cadena que está tomada de la cerradura positiva del alfabeto. Cerradura positiva del alfabeto. Ujú. Forma parte de la cerradura positiva. Quiere decir que la V es al menos un símbolo de la unión de N con T. O N unión T es el alfabeto. Cerradura positiva es de esos que eran el A, B, C mayúscula 0 o 1, tomar al menos uno. Y bueno, como acá X y Y siguen siendo cualquier cosa que puedas formar con la cerradura de Klein del alfabeto, que es el alfabeto formado por A, B, C mayúsculas 0 y 1, según nuestro ejemplo. Aquí lo que cambió pues es que la V ya no es cualquier cosa. En la gramática de tipo 0 pues sí se podía tener, ¿verdad? La gramática tipo 0. Ahí está. Sí, en la gramática de tipo 0, la V podría ser, pues, lambda, por ejemplo. Y aquí, la V en la gramática tipo 1, pues ya no es lambda. Ya no sería lambda. Ya no puede ser lambda. Pero sí, cualquier otra cosa. Cualquier otra combinación de no terminales con terminales, lo que tú quieras. Y bueno, otra cosa que aparece cuando dicen encuentra las diferencias. Bueno, también que aquí no hay X ni aquí hay y aquí sí hay X y Y. Lo que se llaman, insisto, alfa y beta en el texto 0. Entonces, fíjense que aquí estamos ya dependiendo, por eso dependientes. Y alguien se pregunta, ¿y por qué dependientes del contexto? Porque en la gramática tipo 0 tú no dependías de nada. Nada más con esas dos condiciones que les platiqué, con que las cumplieras con eso, bastaba. Tu gramática es válida. Pero ahora estamos poniendo requisitos. Por eso es dependiente del contexto la regla para poder ser válida. Lo que tienes aquí se repite acá y lo que tienes acá se repite acá. Ujú. Así es. Aparte, como la V no puede ser vacía, ustedes estarán de acuerdo conmigo en que si es lo mismo X aquí que X acá, Y aquí que Y acá, y si acá A es uno y solo uno terminal, porque aquí no tiene cerradura, no, es un elemento del alfabeto solamente, este es un símbolo y este serían uno o más símbolos. Ya la V ya no puede ser vacía. Por lo tanto, y aunque no me lo están diciendo, yo deduzco que en una gramática de tipo 1 no es posible que una regla tenga más símbolos aquí que acá. Mayor cantidad de símbolos, ¿eh? Se refiere. Si yo veo inmediatamente que en una gramática, que me preguntan de qué tipo es, yo veo que aquí hay más símbolos que acá, caray, son menos símbolos. Esto no es posible. Dice, no, pues esta gramática ya no es de tipo 1. Eso no. No, no, no. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el lado derecho debe contener o igual o mayor cantidad de símbolos que el derecho. Mayor o igual cantidad de símbolos.
Ahí ese signo de menor o igual que significa la cantidad de símbolos, en magnitudes. O sea, de repente aquí ponemos las barras que significan la magnitud o el tamaño de la cadena. El tamaño de este lado debe ser menor o igual que el lado derecho de la regla. Bueno, ahí se encimó todo, pero creo que sí está claro, ¿no? El tamaño o magnitud o longitud de esta cadena es menor o igual que la longitud de la cadena del lado derecho de la regla. Porque si de repente hay más símbolos acá que acá, de entrada digo, no, pues esta no. Esta no puede ser gramática de tipo 1. Y es un tip muy interesante para cuando están clasificando gramáticas, no batallen mucho. A veces con eso se da uno cuenta. A veces con eso se da uno cuenta y ya dices, ya, creo que ya estuvo, ya lo identifiqué. Y así no tienes que estar checando que a ver si X y X, que si Y y si Y, y que si se cumplen con todos estos elementos. Ahora les voy a decir una cosa, el que cumpla una regla con este formato de gramáticas de tipo 1 es de lo más enredoso, pero no lo es tanto tampoco. Tampoco los quiero asustar, pero sí es lo más laborioso, ¿eh? Sí es parte de lo más laborioso que puede darse. Porque aquí tendrías que andar checando las reglas, a ver si son válidas o no. Les voy a poner aquí unos ejemplos para que entiendan mejor cómo se debe de cumplir ese formato en todas las reglas. Vamos a poner aquí algunos ejemplos de reglas válidas para la gramática de tipo 1. Bueno, pues ahí les voy. Una regla válida podría ser 0 a 1C produce. Mm, Creo que está muy larga la regla. Ujú. Produce. Voy a poner acá abajo el lado derecho de la regla. 0 a 1C produce 0. 0 A. No, bueno, 0C. 1C. Por ejemplo, esta regla. Es una sola regla. Eh, Esta es una sola regla. Ujú. ¿Cómo sé que sí cumple? Ah, bueno, porque miren, ahí les va. Aquí nada más hay que identificar los elementos. Dice aquí, a ver, vamos a ver. Dice aquí que el prefijo del lado izquierdo es igual que el prefijo del lado derecho. Ah, pues sí, creo que sí cumple porque el prefijo de este lado es 0, el lado izquierdo de la regla, y acá el prefijo también es 0. Ujú, perfecto. Y posfijo, de una vez posfijo. Aquí dice que el posfijo Y es igual que el posfijo Y de este otro lado de la regla. 1C, 1C, correcto. El infijo de la derecha es cualquier cosa nada más que no sea lambda, por lo que estoy viendo aquí. ¿Sí? Aquí me dice nada más pues que no sea lambda, porque tiene que ser parte de la cerradura positiva. Ah, no hay problema, está bien. Es C, creo que está bien. C es parte de el, el de la cerradura de Klein de la unión de n con t, o sea, del alfabeto. ¿Sí? Del alfabeto, que son 5 elementos, hasta los voy a delimitar aquí, miren. Lo que llamamos alfabeto son estos elementos. Sí, eso es el alfabeto. Estoy tomando de ahí los elementos para la regla gramatical. Pues sí, eso también es importante que se cumpla, ¿verdad? Bien, me falta ver ya nada más entonces si el infijo izquierdo es un único uno, un único no terminal. Sí, esa. Puede ser A o cualquiera. Aquí de manera general se llama A mayúscula, pero puede ser cualquier no terminal, ¿eh? No tiene que ser A. Si aquí hubiera B o C mayúscula, igual cumple. Lo más importante es que sea un único no terminal, el infijo del lado izquierdo de la regla. Muy bien.
Esta regla pues está enorme, está muy extensa, pero bueno, está bien diseñada. Alguien me puede decir, oye, pero ¿a poco en alguna ocasión vas a derivar 0 a 1c produciendo otra cosa? ¿A poco se pueden juntar cuatro símbolos así consecutivos como aquí? Yo les diría, bueno, no es tampoco tan común, pero pues es para que veas que pues esa regla, que no creo que aparezca en ninguna gramática ya real. Sin embargo, si cumple, si es de tipo 1 la regla, es regla válida. Sí, sí es válida. Oye, pero es muy poco práctica. No, pues sí, es cierto. Pero esa regla es válida, ¿eh? Esa regla, ponemos aquí su palomita. Bien. Sí, es válida la regla. ¿Sí? ¿De qué es válida para gramática tipo 1? Sí lo es. De que sea muy factible su uso, bueno, eso ya no lo creo. Es más factible, bastante más factible que o alfa o beta, o los que aquí se llaman X y Y, sean cadenas vacías. Es más factible que, por ejemplo, aquí, cambié el 0 por una lambda, por vacía. A1C produce C1C. Es más factible que la regla sea como esa. Esa también es correcta. Ahí, X, o lo que en el texto 0 se llama alfa, es la cadena vacía. Eso es más común porque pues ya no tienes que tener 5, no, cuatro símbolos que se convierten en mm, en 4 también, ¿verdad? Sí. Convertí de la regla original el 0 en vacía y la regla sigue siendo válida. Recuerden que como dice por aquí, X puede ser cualquier cosa, incluyendo la cadena vacía. Ujú. Bueno, así estaba, la regresé como estaba. Es más común también que así como uno de los dos, alfa o beta, o aquí llamados X y Y, muy largo, no exista, y que el lado izquierdo de la regla, pues sea un solo símbolo, como aquí, miren. 0A produce 0C. Hasta la voy a pasar acá en limpio. 0, ay, 0A produce 0C. Ahí está, hasta en limpio la pasé. Hasta la enmarco. Esta regla es correcta y más creíble que las anteriores. Porque aquí, fíjense, uno de los dos, o X o Y, es vacía. Y la que no es vacía es un solo símbolo. Es un solo símbolo. Ujú. ¿Sí? Si me dicen, ¿cuánto vale el prefijo? Que aquí se llama X, es 0. 0 por aquí, 0 por acá. Órale, hasta lo voy a ir marcando. Prefijo de los dos lados, 0. 0 por aquí, 0 por acá. El posfijo de los dos lados, vacía por aquí, vacía por acá. Bien. Infijo derecho, pues una C. Está bien, ¿verdad? Sí, aquí está. Forma parte, nunca he usado símbolos que no estén definidos en el alfabeto. Bien, infijo izquierdo dice que un no terminal. Ah, bueno, pues es ese, la A mayúscula. Ah, entonces sí cumple. Y con otras variantes más, pues claro que también cumple. Ese es un ejemplo nada más de una regla válida. Si yo dijera así, 0A produce 0, C1, pues igual, también se cumple. Donde el prefijo, en ambos casos, en los dos lados de la regla es 0. En ambos casos el postfijo es
vacía. Acá el infijo sigue siendo A, y aquí el infijo, pues en vez de ser C, ahora es C1, pero sigue siendo parte de el alfabeto, de la cerradura de Kleene del alfabeto. Cerradura positiva, perdón, del alfabeto. Porque aquí no me dejan que sea vacía. Entonces, pues miren, sigue siendo válida la regla. Bien. Aquí ustedes ven que aparece un terminal al lado izquierdo de la regla. Como verán, no hay ningún problema en que aparezcan terminales al lado izquierdo de las reglas. Nada más con que no aparezcan solo, porque si la regla dijera 0 produce, no, pues ahí ya no está bien. No puede un terminal así solo producir otra cosa. No, eso no se vale. Bien, cuando nosotros quitamos X y quitamos Y, por cierto, cuando X y Y, o en el texto cero los llamados alfa y beta, se convierten en sendas cadenas vacías, nos queda una regla como esta. Esta regla pues sí es válida. Sí es válida. Los dos, el prefijo y el posfijo, que aparecen en los dos lados de la regla, pues son sendas cadenas vacías. Perfecto. Aquí pues estamos formando una combinación de elementos del alfabeto. Este es un único no terminal. Bueno, obviamente también cuando tú tienes que un no terminal por sí solo, un no terminal por sí solo genera algo, dices, bueno, pues esta es una regla también válida para la gramática de tipo 1. Esta gramática, o esta regla, perdón, de la gramática, sigue siendo válida. Aquí ya convertimos ambos, X y Y, en sendas cadenas vacías. Sigue siendo válida. Y bueno, pues todo parece muy fácil. Hasta dirá uno, oye, pues está bien fácil cumplir con el requisito, ¿eh? Pero no, miren, no siempre. Simplemente una regla como esta. AB produce BA. Búsquenle y van a ver que aquí no se puede completar el formato. El formato que tenemos acá. Este formato de acá, para ver si es gramática de tipo 1, no se cumple. No se cumple porque prefijo acá es vacía y prefijo acá es vacía. ¿Por qué vacía? Pues porque aquí hay una A y acá hay una B. Entonces lo único que puede ser prefijo en los dos lados de la regla, pues es vacía. Aquí terminas con B, aquí terminas con A. Entonces este posfijo es vacía y pues también, ¿verdad? Entonces, aquí sería el infijo de la derecha, el llamado V, que está bien. Todo parece ir muy bien hasta que de repente dices, oye, pero aquí, este es el infijo del lado izquierdo, y el infijo del lado izquierdo aquí dice que es única y exclusivamente un símbolo no terminal, no dos. No dos, no. No, pues entonces esta no es una regla válida. No es una regla válida. A ver, produce BA. Pues creo que no la podemos usar en una gramática de tipo 1. Entonces todo el problema es, pues, checar a ver si se puede acomodar. Acomodar para que X, A, Y produzca X, B, Y, de acuerdo al formato que nos dice la autora, como lo mencionamos ahí. Bueno, esa sería entonces la forma de identificar la gramática de tipo 1. Es la más laboriosa, es la que decimos, híjole, ojalá que no haya que estarla buscando, identificar, ¿verdad? Pero bueno, pues hay ocasiones en que sí, hay que ver si es de tipo 1, una determinada gramática. Bien, vamos a ver ahora la gramática de tipo 2. Vamos a quitar, bueno, vamos a dejar aquí un poquito que se vea de la gramática de tipo 1. Y seguimos con la de tipo 2. La autora nos dice que es muy sencillo identificar las gramáticas de tipo 2, ya que A produce V, donde curiosamente A sigue siendo, como desde el principio, un único no terminal. Un único no terminal es de aquí, llamado A de manera genérica, pero puede ser B, puede ser C, D,
cualquiera que sea no terminal, pero nada más uno, porque aquí no veo ninguna cerradura. Bien, ¿y la V qué onda? Ah, pues V. Caray. Bueno, aquí la V era cualquier cadena que podías tomar de la cerradura positiva del alfabeto. Mientras que acá, pues tienes que tomar la cerradura de Klein del alfabeto para elegir la parte derecha de la regla. Fíjense que aquí, ya lo habíamos dicho, la V creo que no puede ser vacía, porque dice cerradura positiva. Entonces aquí no puedes tener vacía. Además, si la V fuera vacía, entonces podrías tener más símbolos del lado izquierdo que del lado derecho en una regla, por lógica. Por eso es que aquí tiene que ser la V parte de cerradura positiva del alfabeto. Pero acá, pues ya es parte de cerradura de Klein. Yo les voy a decir una cosa que a veces como que no entiendo. Aquí una regla lambda, que es una regla donde una terminal produce vacía, sí es válida. Sí es válida para hacer la gramática de tipo 2. Pero por lo que dicen aquí, pues si la V no puede ser vacía, pero X y Y sí lo son, ¿qué pasa en una regla como esta? Para que vean, porque les comentaba en una sesión previa que a veces se presentan cosas medias extrañas. B produce vacía. ¿Qué pasa con esta regla lambda? ¿Qué pasa aquí con esta regla lambda? No me gustó cómo salió. Voy a volverla a escribir. B produce cadena vacía. Bien, pues resulta que fíjense que esta regla no es permitida en la gramática de tipo 1, según lo que dice la autora, porque, pues mientras que X, Y pueden ser sendas lambdas, como sería el caso, la V no puede ser vacía, por lo que dice aquí. Entonces, si tú tuvieras el lado derecho X, B, Y, este lado derecho no puede ser vacío, porque la B no puede ser vacía. Entonces dirías, no, pues no. No es válida esta regla en gramáticas eh, sensibles al contexto. Pero sí es válida, de acuerdo a lo que estoy viendo yo aquí abajo, porque aquí la B ya puede ser cualquier cadena de la cerradura de Klein completa. De tal forma que resulta que esta regla no es válida para gramática tipo 1, pero sí para tipo 2. ¿Y eso qué? ¿Cuál es el problema? Pues que resulta que una gramática que contenga reglas lambda no sería de tipo 1, pero sí sería de tipo 2. Pero ¿cómo está eso? Si acabamos de decir hace rato que si una gramática es tipo 2, tiene que ser también tipo 0 y tipo 1. Bueno, pues lo reconozco. Lo reconozco. Es uno de esos casos donde finalmente, ¿saben lo que está sucediendo aquí? Que por una cuestión de conveniencia, la autora no está considerando la jerarquía con el diagrama de Venn. Como que fíjense que ella está considerando como que una gramática, pues sí puede ser de tipo 2 sin ser de tipo 1. Este tema de la jerarquía de Chomsky inclusive no viene en muchos libros, a veces viene inclusive muy escueto, y una cosa que hacen mucho los autores es ocultar, ocultar este diagrama de Venn. Lo ocultan porque dicen, híjole, como que ya no se cumple esto, como que ya no se cumple, porque pues como ven, hay una dificultad ahí, hay una dificultad ahí porque una gramática puede ser ya con estos criterios de esta misma autora, pues sí una gramática de tipo 2 sin ser de tipo 1. Todo porque contiene reglas lambda. Todo por tener reglas lambda, que son estas. Uno terminal produce lambda. Esas son las reglas lambda. Por eso también hay autores
que de repente dicen que esta V no puede ser la cadena vacía. Yo conocí a un autor de un libro, escrita no tengo a la mano, pero era un autor que decía que las reglas lambda no se permitían en gramáticas libres de contexto. Él lo decía por respetar el diagrama de Venn que tenemos arriba, antes de este texto. Bueno, son de esos problemas que surgieron pues ya recientemente. Noam Chomsky pues ya no, ahí no tuvo mucho que ver. Esas son cosas que surgen ya ahora cuando hay autores de libros, cuando hay profesores, que a veces tenemos que hacer la clasificación y pues a veces nos encontramos con este tipo de cuestiones extrañas, que es algo extraño, ¿no? Ya le dimos en la torre la jerarquía de Chomsky, aparentemente, ¿verdad? Entonces, híjole, no me pregunten, no me vayan a preguntar qué pasa cuando una gramática tiene reglas lambda. Vamos a asumir, como dice la autora de este libro, que no se permiten reglas lambda en gramáticas dependientes de contexto y que sí se permiten en las independientes o libres de contexto. Aquí está muy claro lo que es B, cualquier cosa que se pueda formar con los símbolos del alfabeto, ya mencionado, y ya, pues, un terminal único. Entonces, esta regla, vamos a decir que se cumple cuando un no terminal, cualquier no terminal, pero nada más uno, produce lo que sea, hasta cadena vacía. Está fácil la gramática de tipo 2 bajo este criterio. Bien, hablando de gramáticas de tipo 3, vamos a hacer esto más grande. La autora, y es una de las autoras preferidas de la academia, ¿sí? Nos llama inclusive a considerar dos tipos de gramáticas regulares, a las que también las llama lineales. En el texto cero van a ver que se menciona que la gramática lineal es algo distinto de la regular, por lo mismo, ¿verdad? De que se consultan autores diferentes, ¿verdad? Lo que sí todo mundo, absolutamente todo el mundo está de acuerdo en que es el grupo más restringido de gramáticas, son llamadas regulares. En este caso le imponen restricciones a la parte derecha de las producciones. Todo esto es cierto, ¿verdad? Sí, todo eso es cierto. Aquí entonces yo llamaría a los dos casos de gramáticas regulares, no lineales, por la derecha y por la izquierda. Yo a estas las llamo regulares por la derecha y a estas regulares por la izquierda. Yo no las llamo lineales, sino regulares, según lo que ven ustedes en el texto cero. Bien, y ahí están los formatos para las reglas válidas en ambos tipos de gramática. Regular por la derecha y por la izquierda. Generalmente la que nosotros usamos en el curso es la gramática regular por la derecha, que es esta de arriba, donde un no terminal produce terminal o bien terminal seguido de un no terminal. Miren, aquí ya le llaman V a un no terminal, pues para distinguirlo de este de acá, ¿verdad? Le hubieran puesto B aquí, en el texto cero se llama B pero no importa. El caso es que tanto A como la V mayúsculas son sendos no terminales, únicos no terminales, ¿eh? No tiene cerradura aquí. Y A minúscula es un nombre genérico para un terminal, solamente uno. Nótese que aquí no hay asterisco ni cruz, acá tampoco. Entonces cada uno de estos, A, B y A, son únicos símbolos. Entonces, no terminal produce terminal no terminal, o bien terminal solo. La variante de gramática regular por la izquierda indica que las reglas, pues, del segundo caso, pues pueden estar invertido primero el no terminal y luego el terminal de la derecha. Bueno, sí, vamos a considerar las dos. De hecho, nosotros vamos a usar principalmente esta, la regular por la derecha. ¿Sí? Lo que sí es importante es que las reglas de este tipo o de este tipo, cualquiera de los dos, según sea regular por derecha o por izquierda, que no aparezcan mezcladas con las de la otra. Quiere decir que si yo tengo una regla de este tipo, donde aparece en la derecha, primero el terminal y luego el no terminal, entonces yo ya no puedo usar de estas de acá, ya no. Y también viceversa.
Si de repente tu gramática, que es regular, tiene reglas como esta, no puede tener en la misma gramática reglas de esta, ¿sí? No se pueden mezclar las de este tipo con las de este tipo. Este tipo de reglas, donde se crean los terminales y los no terminales uno y uno, implica que siempre el orden es el mismo en la derecha de las reglas, pero no se pueden mezclar. Ujú. Y finalmente, bueno, otro tipo de reglas que son válidas también en ambos casos de gramática regulares son reglas donde se produce cadena vacía. Y como dice la autora, pues nada más el símbolo inicial puede producir la cadena vacía. Aquí es donde también otra vez yo tengo una confusión, porque según esta autora, una regla lambda que sí era válida, como dijimos, ¿se acuerdan de esta regla que me volvió a anotar? B, produce cadena vacía. Momentos antes dijimos que esta regla lambda, pues que sí es válida en una gramática libre de contexto. Bueno, pero si B no es el símbolo inicial, ¿será válida en una gramática regular? La respuesta, por lo que estoy viendo, es no. No, porque aquí ese tiene que ser el símbolo inicial de la gramática. En ambos casos. Alguien puede decir, oye, ¿y si el inicial es S mayúscula o A mayúscula? Ah, pues entonces estas reglas ya no se permiten. Oye, pero sí las permití en una gramática libre de contexto. ¿Quiere decir que entonces una gramática puede ser libre de contexto? Sin ser ni sensible al contexto ni regular. Bueno, sí, puede ser el caso. Ajá. Entonces, no hay tanto problema, porque aquí, pues bueno, hay que poner más restricciones, pero entonces, pues hay que ser muy cuidadosos con la regla donde tiene que ser solamente el símbolo inicial el que puede producir lambda, para tener cuidado ahí, porque esta regla, si una gramática tiene esta regla, entonces, pues, según lo que dice aquí, pues ya no es regular. Sin embargo, aclara una cosa, hay otros autores que dicen que sí se puede. Ay, el problema ese. Hay quienes dicen que no importa si es o no el símbolo inicial, que sí se permiten. Bueno, según el autor, entonces. Esta gramática regular, por cierto, pues tiene ventajas, ¿eh? Hablando ya ahora de ventajas. La gramática regular, como ustedes verán, genera cadenas símbolo a símbolo. Nótese cómo cuando usan una gramática regular, los terminales van a ir apareciendo de uno por uno en orden. En esta gramática van apareciendo de izquierda a derecha. Y si usan esta gramática regular por la izquierda, con estas reglas, los terminales van a ir apareciendo de uno por uno, de derecha a izquierda. La razón por la que nosotros le damos prioridad o preferencia a la gramática regular por la derecha, pues no es tanto de que nosotros seamos derechistas. Yo no soy ni derechista ni izquierdista. Bueno, más bien lo que pasa es que soy occidental. Los occidentales, ¿verdad? Llamamos orientales a la gente de Asia, por allá de Japón, China, Corea, eh, Singapur. Esa gente la llamamos la gente de Oriente. Y ellos allá, no entiendo muy bien cómo es su sistema para leer y escribir, pero usan en ciertos casos la lectura y la escritura de derecha a izquierda. Ellos, nosotros no, nosotros leemos y escribimos de izquierda a derecha. Y como esa es la forma como con esta regla se van a ir generando los símbolos de la palabra, por eso es que nosotros le damos preferencia a esta gramática regular por la derecha. Por esa razón. Por eso. Y es que, por ejemplo, imagínense que se va a formar la palabra eh, computadora con una gramática regular. Si usamos una gramática regular para generar la palabra computadora, pues aparece con una regla de este tipo la C, con otra regla de este tipo la O, y luego la M, la P, la U, la T, la A, la D, la O, la R, y al final con una regla de estas aparece la A final. Estas reglas pues no serían tan necesarias, pero bueno, pues son permitidas. Y les digo una cosa, estas reglas como estas son permitidas para relacionar el modelo
de la gramática y el lenguaje regular con el autómata finito. Después lo vamos a ver con más detalle, pero la verdad es que estas reglas, como las del inciso C, pueden hasta llegar a omitirse, no serían necesarias. Yo podría generar eh, una gramática sin reglas lambda, siempre y cuando el lenguaje no contenga lambda. Si el lenguaje no contiene lambda, yo puedo prescindir de las reglas lambda como la del inciso C, y nada más con estas dos generar por una gramática regular un lenguaje regular. Claro que si el lenguaje regular contiene lambda, pues ocupo de esta regla para esos casos. Ujú. Muy bien, entonces, pues eso es lo que hay que mencionar de la gramática regular. La anterior, recuerden, la gramática de tipo 2, pues también es muy amigable, porque aquí un no terminal único, solo, así solito, pues produce algo. Esta está más enredosa, ¿no? Esta pues está fácil. Un no terminal genera algo y así. Aquí como que puedes producir más rápido, porque aquí en la gramática tipo 3, pues produces uno a uno los símbolos de la cadena que vas a formar. Ujú. Bueno, pues esto es lo que dice la autora del libro que estamos consultando. Sin embargo, ustedes podrán en un momento dado, eh, pues buscar en otras fuentes de consulta. Aquí, por ejemplo, se habla de las reglas para formar una gramática, según otra fuente de consulta. No muy confiable, pero bueno, los alumnos pues buscan donde encuentran y es factible que aquí encuentren su fuente de información. Entonces, pues bueno, puede ser que se dé el caso de que alguien diga, ah, pues yo aquí anduve estudiando, yo aquí anduve buscando, y y puede en un momento dado decir, bueno, ¿cómo son las gramáticas? Y vean aquí y digan, pues también nos dice cómo son las reglas. Inclusive fíjense que aquí, por ejemplo, este autor, independientemente de qué tan confiable no sea esta fuente, pues es una fuente que ustedes podrían consultar. Fíjense, la regla símbolo inicial produce vacía está permitida si ese no aparece en la parte derecha, ninguna regla. Esto que dice aquí, eso no lo decía en el libro. Ujú. Sí, como les digo, ese es el detalle. Ujú. Ese es el detalle, que a veces, pues, puede haber unas pequeñas discrepancias. No, no serían tantas, pues, pero, y además las polémicas, pues, son mínimas, pero, pues, de veras que les recomiendo que cuando estudien, sí consideren que puede haber pequeñas discrepancias. Y casi siempre van a estar relacionadas esas discrepancias con las reglas lambda, ¿eh? Porque les digo que inclusive hay quien dice que las reglas lambda no se aceptan en gramáticas regulares. Me acuerdo de un libro de un autor que leí que prohibía usar las reglas lambda. Ese autor decía, no, pues de estas no, de estas no. Y bueno, pues era su criterio. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque de repente te encuentras con una gramática que sí es de un cierto tipo, pero no es de los precedentes, ¿verdad? Una gramática, como les dije, que puede ser tipo 2, pero ya no fue de tipo 1. ¿Ahí qué pasó? Y bueno, casi siempre la polémica va a existir por las reglas lambda. Estas son las que nos causan polémica. Pero mientras una gramática no tenga reglas lambda, no va a haber ningún problema. Ya para concluir, miren, aquí está inclusive esto también. Inclusive aquí está otra fuente de consulta donde dice, este, cómo se clasifican los tipos de gramática. Ah, pues de hecho, fíjense aquí en esta nueva versión, eh, pues está algo rara. Me la encontré por ahí y dije, bueno, pues
aunque no es tan adecuado, pero pues para checar qué es lo que nos dicen aquí. Fíjense que hay un autor que está, por lo pronto, como les decía, no incluyendo las reglas lambda aquí. Cadena posiblemente vacía. Bueno, está un poquito más enredoso. Usa otra nomenclatura, fíjense. Pero bueno, A produce A. eh, Esta parece ser una Y más que una gamma. Es una gamma. Gamma, cadena no vacía. Pero creo que esta es una Y, es una Y. Y creo que la Y no aparece aquí, más bien creo que aquí dice que el lenguaje regular aceptado por una autómata finita tiene reglas como esta y como esta. Es lo que yo interpreté. Si ustedes estudian aquí, en esta fuente de consulta dirán, oye, pero entonces no se aceptan reglas lambda en la gramática regular. Y dicen, ah, caray, pues. Inclusive aquí, si la gamma es una cadena no vacía, gamma es una cadena no vacía, no puede ser vacía. No puede ser vacía según este autor. Dice no vacía, ¿verdad? Entonces no puede ser lambda. Entonces, fíjense, otro criterio donde aquí de repente, pues, ya no están dejando usar reglas lambda. Este criterio de la tabla que están ustedes viendo, donde dice las normas, según otro autor, para producir gramáticas, está pensando aquí el autor en que siga siendo la jerarquía, pues, en cuanto a que no puede haber una gramática que sea tipo 3 y no sea tipo 2, no sea tipo 1, no sea tipo 0, o tipo 2 y no sea tipo 1, no sea tipo 0. Y pensando en eso, pues aquí el autor de esta tabla, que no soy yo, no, claro que no, esta la tomé de internet, pues aquí ya nos está dando otro criterio, ¿verdad? Como les digo, el problema principal radica en una gramática con reglas lambda. Nosotros, para las actividades que les estamos pidiendo, la actividad 2, la 3 y la 4, vamos a considerar lo que dice el primer criterio que vimos, el de la profesora Jurado, y para que no se confundan, básense en lo que dice el libro de Jurado. ¿Qué dice Jurado? Pues bueno, eso es lo que vamos a usar, porque si no, no nos vamos a poner de acuerdo. Sin embargo, pues si es necesario que, pues tomen en cuenta lo que hemos dicho con respecto a las cosas raras que se encuentra uno en un curso de teoría de la computación en el tema de la jerarquía de Chomsky. Y bueno, finalmente este diagrama de flujo es para indicarles a ustedes cómo recomiendo yo que se haga la prueba para verificar el tipo de gramática que tenemos en un determinado problema. ¿Sí? Aquí está el inicio, aquí está el fin. Bien, yo recomiendo que primeramente verifiquen si una gramática es de tipo 2 o no lo es, porque este tipo está re fácil. En la gramática de tipo 2, simplemente chequen, de acuerdo a lo que dice Jurado. A ver, ¿un no terminal produce cualquier cosa, pudiendo ser inclusive lambda? ¿Sí o no? Si dices, no, pues sí. ¿Sí? Ah, bueno, pues entonces nada más ahora checar que no es de tipo 3, porque ya ven que algunas de tipo 2 también son de tipo 3, ya lo vimos ahorita. Ya después que vieron si es de tipo 2, a ver, nada más déjame checar si no es de tipo 3. Aquí puede ser o no ser, ¿verdad? Si es, pues es tipo 3, y si no es, pues nomás es tipo 2. Bien, esto va a hacer que cuando ustedes estén verificando un tipo de gramática, no se vayan de una por una las tipos de gramáticas, porque es muy desgastante. Aquí, si ya este tipo 2 se brincaron toda esta parte, aquí todo esto ya lo omitieron. Y que a todo dar, porque esta gramática de tipo 1 recordarán que es la más difícil de identificar. Ahorita yo lo expliqué rápidamente, esperando que no haya dudas, pero a veces ni así entienden algunos alumnos. Y pues no porque no aprendan, no porque no estudien, sino porque a veces como que es un poquito confuso, sobre todo, espero que esta clase no los haya confundido, sino que al contrario, digan, bueno, me sirvió bastante y bueno, pero me están alertando de que, cuidado, ¿no?
me cuide, porque hay discrepancias a veces en lo que dice un autor y lo que dice otro. Bien, entonces fíjense que si ya ustedes identificaron una gramática como de tipo 2, pues ya nomás ven si es tipo 3 o no. Se evitaron esto. Pero si la gramática no es de tipo 2, pues ni modo. No es de tipo 2, bueno, pues hay que ver si es de tipo 1. Esto es lo más engorroso, lo más latoso, lo que uno quisiera evitar. Pero pues ni modo, si hay que hacer esa prueba, esa verificación, pues adelante. Pero si ya fue de tipo 2, ya le hicimos, ya nos evitamos checar este enrollo, esto enredoso que tenemos aquí, de si es de tipo 1. Esta es la más problemática para identificar. Tipo 0, pues no hay restricciones. Tipo 2, pues ya dijimos ahorita que es bien fácil. La tipo 3, pues también ya la vimos, es fácil. Pero la tipo 1, que alfa, A, beta, produce alfa, delta, beta, o como dice la autora del libro, X, A, Y, produce X, V, Y. Ay, ahí sí cuesta más trabajo. Bueno, pues si es necesario, pues hay que checar. Sin embargo, les recuerdo el tip que les dije. Si ustedes ven que en una regla gramatical con una sola, basta con una, donde el lado izquierdo tenga eh, mayor cantidad de símbolos que el lado derecho, más símbolos producen menos, no, pues de entrada dicen, no, pues esta ya no es de tipo 1. Encuentro por ahí la regla CYX produce, por ejemplo, CA, por ejemplo. O déjenme, no, permítanme, déjenme. CYX produce AX, por ejemplo. Tres símbolos producen dos. No importa si son terminales o no terminales, simplemente tres símbolos producen dos. No, pues esta regla hace que la gramática en automático ya no sea una gramática sensible al contexto. Si una gramática tiene reglas como esta, donde más símbolos producen menos, como aquí tres producen dos, ¿saben qué esa gramática es? Sin restricciones, tipo cero. También tomen en cuenta esos tips para cuando les toque verificar si una gramática es tipo 1. O si no, pues bueno, hay que adaptarnos a ver si las reglas cumplen con el formato anteriormente expuesto. Bien, voy a salir de aquí. Voy a dejar de presentar. Y pues me despido de ustedes, esperando que esta exposición, tratando de no hacerla muy extensa, sea de utilidad para ustedes para entender mejor el tema de la jerarquía de Chomsky, la jerarquía de Noam Chomsky. Un personaje relevante que, pues ya para concluir, hay que rendirle homenaje. Los maestros de teoría de la computación tenemos que estar muy agradecidos con él, porque pues nos dio trabajo. Él fue fundador de las bases en las que se sustenta la teoría de la computación moderna. No fue el único, pero sí fue un gran iniciador de la teoría de la computación. Él, no, Alan Turing, y bueno, pues otros más. Y bueno, pues nos despedimos y continuaremos con nuestras clases habituales. Hasta luego.